periodista para orgullo de Lambayeque, la más internacional que tenemos. Coqui León Ángeles, que realmente es un orgullo por la cantidad de conexiones que tiene en el exterior y sobre todo siempre y permanentemente con la información veraz y adecuada. A propósito, antes de ingresar en temática de nuestro siempre presente y referente, niño divino de Ciudad Eten, Coqui, junto con el buenos días, esta situación de las precipitaciones siempre se ha tenido de manera permanente en el comienzo de las temporadas. Sin embargo, comienzan a suspenderse los pasajes a la zona del interior, del oriente, no hay coordinación con el ingreso y el incremento del caudal, y la situación de emergencia otra vez volvemos a padecerla, independientemente que el gran Dios nos está protegiendo una vez más con ese manto sagrado ahí arriba, y solamente tenemos garúas, pero garúas que hacen mucho daño a la ciudad. Bienvenido, Coqui. Estás, Jorge, sí, efectivamente lo que tenemos que hacer es orar mucho por toda esa gente que en estos momentos está sufriendo, ¿no? Hay precipitaciones por toda la zona de la selva, ¿no? La carretera de Fernando Belaúnde, que está bloqueada, en la región Amazonas, ¿no? El río Cubamba, que ha crecido tanto, y eso de ahí no exime que también en nuestra zona también estemos preocupados, ¿no? Porque siempre hay el incremento del río de la Leche, y es algo de siempre, es algo que realmente debe llamar la atención, no solamente a la prensa, sino especialmente a las autoridades. No se pueden hacer labores de reforzamiento de corto tiempo, sino que tienen que hacerse trabajos que perduren, que tengan mantenimiento, que no ocasionen esas preocupaciones de la gente, ¿no? Es lo mismo, ya hemos llegado a fin de año, se ha visto la ejecución del presupuesto, y hay partidas precisamente para lo que es el fenómeno del niño, pero no siempre. Recuerda cuando se declaró en emergencia también toda la zona norte, ¿no? Hicimos un trabajo, me acuerdo, en Mira por Ellos, entre de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y daba pena cómo no se había ejecutado todo el presupuesto, pese a que habían recibido en una primera en un primer desembolso 100,000 soles, luego tenían que enviar un documento para pedir el nuevo desembolso de 100,000, y no todos lo habían hecho, ¿no? Y no habían, teniendo esa posibilidad de que, claro, por emergencia tenían ciertos parámetros para poder gastarlo, pero teniendo esa posibilidad tampoco lo habían utilizado, ¿no? Es una pena como la falta de compromiso, de preparación en gestión pública hace que muchas autoridades pues lleguen al poder y recién en el poder se empiecen a preparar sobre lo que significa el gasto por administración directa, los recursos directamente recaudados, cómo invertir, cómo luego entregar una obra, ¿no? Hay muchas obras, y tú lo sabes, que hasta ahora no son recibidas ni por los ministerios que están a cargo, el Ministerio de Educación, llámese, u otros ministerios, porque no tienen adecuadamente todo el expediente que permita pues que después no sean sujetos pues a una sanción de parte de la Contraloría porque recibieron una obra mal hecha. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Que se reciben obras y no les importa, y después ya cuando tienen ya los juicios y todo, recién vienen los lamentos. Pero creo que hay que pensar en el bien común, lo que nos dice el Papa León XIV, el bien común somos todos, no es solamente el que tiene poder y que se beneficie con adendas, con algo adicional al contrato que se puede hacer, sino el bien común tiene que ver con todos los ciudadanos de a pie, que son los que finalmente sufren, los que transitan, los que frente a estos desbordes de la naturaleza pues están desprotegidos. Efectivamente, Coqui, justo qué bien recuerdas y de manera dolorosa cómo el país estuvo desgobernado por un personaje que no merece el más mínimo de respeto, que llegó al poder, a Palacio de Gobierno, y descaradamente, muchos lo aplaudieron porque decía que era sincero, llegó a decir que él no había estudiado para gobernar el país, y ese personaje fue el que quebró
Petroperú y una serie de entidades públicas. Es increíble que realmente, como bien has remarcado punto por punto y de manera técnica, la administración pública se encuentre una burocracia inoperante. Ahora hay una nueva categoría de los servidores públicos, son los de la triple I, porque son ineficientes, incapaces e indolentes en lo que tiene que ver con la labor de servicio, y aquí entramos en un gran puente, un puente de concreto, pero con una divinidad absoluta. Otra vez fenómeno del Niño, otra vez emergencia, otra vez desbordes, cauces, caos, una emergencia total. Volvemos a evocar, volvemos a recordar al señor obispo de la diócesis cuando estaba con botas y en medio de esos caudales apoyando a la gente. Nuevamente, su santidad ya está informado de esto. ¿Qué va a volver a decir? Otra vez nada ha cambiado. Cuánta realidad preocupante. Así es, ¿no? Hay que entender que él, como tú bien dices, y todo el mundo ahora lo sabe, que de repente cuando estaba como obispo acá de Chiclayo, ni en Lima lo conocían, ¿no? Uh-huh. A veces a la prensa, a los periodistas de Lima les preguntaban, pero no es conocido, decían, ¿no? Uh-huh. Escuché a un periodista de un medio nacional importante, bueno, lo habrán conocido allá, pero acá no. Sí. Y eso dice mucho, ¿no? Porque no conocieron esa labor que él hizo, y él se fajó por todos, no solamente por el fenómeno del Niño, lo hizo en tiempos del COVID, saliendo, viéndolo de las plantas de oxígeno, creando la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas, pero para las lluvias él estuvo allí con sus botas, no para la película, como a veces lo hacen muchos, sino para demostrar que efectivamente había ido hasta el lugar para comprobar. Él no era autoridad, no necesitaba autoridad política, no necesitaba votos ni nada, lo hizo con ese sentido de sensibilidad, de amor, y motivó la presencia de diferentes empresas que ayudaron a través de Cáritas para que se pudiera atender a toda esa población de las zonas de Illimo, Pacora, Mochumí, toda esa zona que se perjudica con el desborde del río La Leche, y que a él le dolía, ¿no? Ya estaba a puertas de irse como cardenal, ya había hecho lo de las plantas de oxígeno, ya había creado la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas para atender especialmente a los hermanos venezolanos, porque él decía, exacto, yo he sido migrante, yo vine de Chicago, sé lo que es llegar a un país donde nadie te conoce, dejaste a tu familia, dejaste a tus amistades, dejaste tu casa, dejaste tu gente, llegas sin nada, solamente con una bolsita y tu ropa, sí, y que en un país ajeno te traten mal. A él le dolía ver a la gente dormir en la calle, en las esquinas, pedir limosna, y se condolía demasiado. Por eso creó esta Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas, y realmente hicieron un trabajo extraordinario. Lo siguen haciendo. Antes estaba Yolanda Díaz ahí, ahora está Augusto Martínez, lo siguen haciendo ese trabajo, y siguen atendiendo, ayudando a la gente, viendo sus certificados, porque no los querían atender en el seguro, haciendo sus bolsitas solidarias. Realmente tuve la oportunidad de conocer un poco más ese trabajo a través de un reportaje que hice para un concurso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que gracias a Dios, de las 19 que se presentaron, 19 proyectos, 3 fueron los elegidos y uno de ellos fue el mío. Por eso es que me identifiqué mucho, y mira, te lo conté la vez pasada y lo repito, ¿no? Cuando vinieron los periodistas de Japón, mira, del otro lado del mundo, y tenían una lista de temas para tratar sobre la vida del Papa, y cuando llegaron a ese punto yo les comenté, ¿no? Sí, hice un trabajo, y sacó su celular el periodista, me lo mostró y me dijo, no, sí, ya lo leímos, me dice, por eso lo estamos buscando. Me habían buscado por cielo, mar y tierra, ¿no? Me habían llamado por todo, hasta mis anteriores trabajos habían llamado. Excelente. Y mira cómo es la investigación, porque ahí llegamos a otro punto, la investigación. Fundamental. Porque no es solamente dejarse llevar por lo que dijeron, no, hay que investigar. Hace poco estaba acá Santiago Roncayolo, ganador del premio Alfaguara, un escritor investigador, y
no sabes todo el trabajo. Tiene asistentes creo que en todo el Perú o en todas las zonas donde ha visitado el Papa, pero me contó que tenía un asistente acá, que era su investigadora, porque él escribe, pero previamente investiga. Como él tuvo una reunión en Lima, estuvimos en Lima, en Miraflores, luego estuvimos acá en Eten, donde vivo, y luego en Chiclayo. O sea, 3 reuniones he tenido con él, 3 reuniones en las que hemos hablado bastante y hasta ahora mantenemos contacto, y como él me dice, todo lo que tú creas que es relevante, que es algo que me pueda servir y que sea comprobable, porque lógicamente yo lo que le decía al día siguiente o a los 2 días me llamaba Jesús, sí, ya vi, ya chequeé bien, ya analicé tal cosa y tienes razón en esto, o mira, te tengo una buena noticia, y así conversando de la vida del Papa, ¿no? Porque veíamos algunos detalles de acá de subir en Lambayeque y le decía, no, mira, tal cosa, tal, o sea, le daba varios detalles y después, sí, tienes toda la razón, ya averigüé, ya. Eso es bonito, claro. Coqui, el investigar, el corroborar, el no quedarnos solamente con el rumor que hace bulla y que hace escándalo. Hay mucho daño. Hay que investigarlo. Así es, así es. Por eso que, Coqui, cada profesión, cada actividad, la del mismo señor Barredor, tienen ese ángulo de pasión, y cuando te seduces, sigues el camino, le encuentras el atractivo básico que fundamental para ya no desligarse, y en el tema de la investigación es tan apasionante porque te abre tantos caminos, y al final siempre se dice, hay que descubrir la verdad y es la que se confirma. Por eso es que es necesario, muchos se incomodan, bueno, hay tribunas cada vez más opositoras sin razón, porque no les agrada el tema de investigación. Si bien somos lamentablemente un país que no lee ni investiga demasiado, pues hay que cambiar la metodología y tratemos de investigar. Hay tanta bibliografía hoy en día en internet o también en el físico para seguir apasionándonos en cada una de las actividades. Y a propósito, en ese apasionamiento, Coqui, por favor, eres una de las privilegiadas en tantos episodios de su santidad, León XIV. Verlo en botas, en esas fotografías que hablan, pero ¿cuál era la interna? Era el auténtico líder, el pastor que estaba coordinando con todos los estamentos. Un poco la interna, cuéntanos cómo era esos diálogos con las autoridades, qué tipo de coordinación realizaba, un poco en el momento de lo que realizó su santidad. Bueno, él cada vez que, como te digo, le veía algo que le dolía en el corazón, porque él es una persona muy sensible, como todos nosotros, pero tal vez su sensibilidad, por ser de la orden agustina, que tienen mucha como patrón el silencio y la escucha, él lo que hacía era primero escuchar. Cuando, por ejemplo, venía Eten, o las oportunidades que he tenido de ver con él algunas acciones ahí en la diócesis de Chiclayo, ya sea para Cedimis, ya sea para el Centro Cristiano Misionero, la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas, con la Oficina de Comunicaciones para los cursos de marketing digital, o reuniones con nuestro grupo de acá de Eten, del Milagro Eucarístico, él lo primero que hacía era escuchar. O sea, él, una persona que primero, antes de hablar, te escucha. Te escucha, y luego, si tiene que defender o no imponer, sino explicar coherentemente sus razones, lo hace, pero te da la libertad para que nuevamente vuelvas a preguntar, vuelvas a hablar, pero siempre, eso sí, siempre con una sonrisa. Así no esté de acuerdo con lo que tú digas, él siempre con una sonrisa. Y eso le pasaba en reuniones con autoridades. Mira, en alguna oportunidad estuvimos en el obispado viendo todo, reunidos con abogados, con representantes del gobierno regional, viendo todo el tema del terreno para las 11 hectáreas. Y él escuchó a cada uno, escuchó al abogado, escuchó al ingeniero, escuchó al especialista, escuchó al arquitecto, escuchó a la autoridad, a la ex autoridad, porque convocó a un grupo para poder nutrirse de la información, de cómo era el terreno, la inmatriculación, la gestión que se tenía que hacer ante la Superintendencia de Bienes Nacionales, en fin, todo eso, el abogado del obispado, y nosotros allí, ¿no? 2 representantes,
él muy atento a todo, porque una persona muy inteligente, muy capaz, y así como escuchaba, también, por decir, elegía a personas de confianza. Y en este caso, te digo, Coqui, que él con nosotros, con el grupo, le habíamos generado tanta confianza con nuestro sacerdote, que él, documentación que se tenía que hacer y que él tenía que firmar, no dudaba, no vacilaba, tenía que enviar a Lima algo, él lo hacía. Una persona que se comprometía con causas justas, como lo hizo con lo del fenómeno del niño, como lo hizo con lo de la planta de oxígeno, y él no era el que figuraba, al contrario, más bien delegaba, porque trabajaba mucho con el laico, ¿no? Con los laicos. Él quería siempre hacer que todos nos integráramos a esa labor pastoral, y siempre nos pedía: apoyen a sus sacerdotes, oren por sus sacerdotes, no dejen solos a sus sacerdotes. Y esa fue la labor que nos inculcó, y tener ese corazón abierto. Por eso es que nosotros seguimos esa labor. Mira que hasta cuando estuvo como cardenal, en el año 2024, ya como cardenal, estábamos con 6 integrantes de mi grupo en el Congreso Eucarístico Internacional, en el 53 Congreso Eucarístico Internacional de Quito, y allá recibí una llamada del padre Edgar Rimaicuna, por encargo del cardenal, que por favor buscáramos todos los espacios para difundir el milagro eucarístico de Eten. Bien. Imagínate, él ya era cardenal, ya estaba por allá, él tenía otras cosas que hacer, prefecto del dicasterio, pero estaba pendiente, y todavía tuvieron la gentileza de decirme: no, señora Jesús, el cardenal no ha querido molestarla porque como sabe que está ahí en ese congreso, pero por favor, de su parte, dice que busquen todos los espacios, todo lo que puedan, que difundan el amor a la Eucaristía. Tú no sabes lo que eso significó. Qué grande. Que él mismo se preocupe en medio de todas de su querido Perú, porque el milagro eucarístico del Perú es de todos, ¿no? El de Eten es de todos, es del Perú. Esa es la persona que está ahora al frente de la Iglesia Católica, y de hecho que está pendiente de todo lo que ocurre acá, a través de su secretario, que también tiene mucha conexión con muchas personas de acá de Chiclayo. También tiene, de mi parte, yo lo que hago siempre es informarle de lo que acontece en relación al milagro eucarístico, la última investigación que se ha hecho y que tuvieron a bien facilitármela, que son 26 páginas, también ya se le ha hecho llegar, todo está en inglés, que se ha hecho con la Universidad de San Ignacio de Loyola y la Universidad de Extremadura de España. También se le ha enviado, ¿no? Y me dijo: gracias, señora Jesús, le haré presente a su santidad, pero cosas así mínimas, porque tú sabes que a un amigo uno no lo molesta, ¿no? A un amigo uno lo cuida, y nosotros lo que siempre hacemos es mucha oración por él, mucha oración por él. Y sabemos que lo que él decida, lo que él tiene que estar iluminado por el Espíritu Santo, pues, ¿no? Siempre, Coqui, y efectivamente el liderazgo que tiene la Iglesia Católica en este momento, con la designación de personas de confianza, que coloca a los 3.500 millones de católicos en el mundo contentos a todos. No hay ninguna voz de oposición. Bueno, algunos radicales que, como siempre, han sentido que hay alguna variante, una modificación con relación a los anteriores, pero en líneas generales el pontificado está en una ruta bastante positiva, él cumpliendo con el mandato de pregonar en la acción, clásico en lo que tiene que ver con aquellos agustinos y también las diferentes órdenes que quieren el servicio, como política de servicio, que fue el primer gran revolucionario, aquel que murió en la cruz por todos, pero que al final tenemos también que seguir ese camino en la santidad, que tan difícil, con tanta tentación hay en este planeta, pero que al final también deberíamos de aspirar. Como siempre, internacionalísima Coqui León, muchísimas gracias por este contacto. Todos los programas tienen el privilegio de tenerte en presencial. Ojalá que en alguna ocasión, quién sabe, la próxima semana o la siguiente, ya también te tengamos aquí en los estudios de Radio Santa Victoria, que conoces ampliamente, Coqui. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias. Y justo frente a lo último que tú has dicho, nuestra patrona en Eten es Santa María Magdalena. ¿Y qué dijo Jesús?
el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No juzguemos si no queremos ser juzgados, y creo que eso es algo que nos enseña nuestro Papa León XIV. Un fuerte abrazo desde Eten, amigo. Gracias, Coqui, y también, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así terminamos este gran diálogo con Coqui León, la más internacional, cerca de 200 contactos en un solo día tras la elección de su santidad León XIV en la cuna de Chiclayo. Vamos con Cristian, pausa rápidamente, regresamos al informativo regional 7 días.